¿Lo oyes? Es la advertencia de Dios resonando en tu corazón ahora mismo. Vengo aquí a hacerte una pregunta. ¿Estás atento a la voz de aquel que te ama? Imagínate enfrentándote a un escenario en el que todo está a punto de cambiar, y las palabras que se han dicho son las últimas que escucharás. Piensa en una persona al borde de la muerte, intentando asegurarse de que sus últimas palabras sean escuchadas, llenas de urgencia y significado. ¿Sientes esa presión? Es como si la vida y la muerte estuvieran en juego y las palabras que se pronunciaron no fueran mera casualidad. Es una súplica que clama para que alguien escuche. Yo, como siervo de Dios, vengo aquí con una palabra poderosa para ti. Es un mensaje que debe tomarse en serio, porque el Señor está hablando directamente a tu corazón. Él dice en Jeremías 7:13, Ahora, por haber hecho todas estas obras, también haré que escuchéis las palabras de mi ministerio. Esta advertencia no es solo una advertencia pasajera, es un llamado a la acción, un ataque al alma que lucha por la vida. Y no estoy aquí para asustarte, sino para mostrarte que hay un camino hacia la libertad y la vida. Entiende que hay un camino que parece correcto, pero que, al final, nos lleva a la condena. Piénsalo un momento y pregúntate, ¿dónde estoy? ¿Estoy viviendo en conformidad con la palabra de Dios o me estoy alejando poco a poco de ella? El pecado puede cegarnos en silencio, y a menudo somos como ranas en una olla de agua caliente, sin darnos cuenta de que la temperatura sube hasta que es demasiado tarde. Por naturaleza, distorsionamos la verdad, y el propósito divino se vuelve comprensible a nuestros ojos, ignorando las señales de advertencia que Dios nos da a lo largo del camino. Las advertencias de Dios son como faros en medio de la tormenta. No quiere que permanezcas a la deriva en las oscuras aguas de la vida. No ignores este cartel. La vida es valiosa y, lo que es más importante, su eternidad está en juego. Esas últimas palabras que mencioné son, de hecho, un paralelismo con lo que muchos están experimentando en este mismo momento. Muchas almas claman por ayuda, pero no están dispuestas a escuchar. Puede que estés en una situación cómoda, pero te pregunto, ¿es esta la voluntad de Dios para ti? Y al reflexionar sobre esto, no podemos ignorar el hecho de que muchos de nosotros a menudo evitamos escuchar la verdad por miedo o por la sensación de que estamos bien. Pero no podemos escondernos de la realidad eterna que nos espera a todos. Si seguimos ignorando las advertencias, ¿cuál será nuestro destino? El Señor nos advierte para que podamos volver a Él. Jesús, en su bondad, nos llama a la libertad, al arrepentimiento, a una vida plena. Hoy os clamo, no seáis indiferentes a la advertencia. El Señor está tocando tu corazón y necesitas escuchar. Recuerda que Él está dispuesto a perdonar y restaurar. Su advertencia es una oportunidad para la transformación, no una advertencia de condena. La elección es tuya. ¿Quieres vivir con la seguridad de que caminas en la luz? ¿O prefieres permanecer en las sombras, ignorando las advertencias que Dios te envía? Dios te advierte. Ese es el mensaje que necesito que te lleves. Estad preparados, estad alerta, porque lo que Él os dice es crucial para vuestra vida, libertad y eternidad. ¿Qué está ocurriendo realmente detrás de esta escena de desesperación que he descrito? Es esencial que entendamos qué nos lleva a ignorar las advertencias de Dios y cómo afectan a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué hay detrás de nuestra lucha por escuchar la voz del Señor en medio del ruido y la confusión de la vida cotidiana? Podemos empezar a responder a esta pregunta recurriendo a la verdad de las Escrituras. El Señor revela en 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Esta verdad no es fácil de aceptar, pero es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Muchos creemos que estamos bien, que hemos hecho lo suficiente, que no hemos cometido pecados graves. Sin embargo, esta ilusión puede llevarnos a una oscuridad silenciosa. El pecado se cuela y a menudo nos encontramos atrapados en prácticas que nos alejan de Dios sin siquiera darnos cuenta. A veces somos como ranas en una olla de agua arrancada del fuego. No nos damos cuenta de que la temperatura está subiendo lentamente hasta que estamos seguros de que estamos en peligro. Podemos estar perdiendo sensibilidad al pecado, permitiendo que ciegue nuestros ojos y endurezca nuestro corazón. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Es necesario entrar en un proceso de evaluación profundo y honesto. Debemos preguntarnos, ¿soy consciente de las áreas de mi vida que están decepcionando a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a examinar tu corazón?
El Señor nos está diciendo a cada uno que debemos tomarnos un tiempo para reflexionar y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente ocurre dentro de mí? Es vital exponernos a la luz de Dios y dejar que Él busque en nuestras almas. ¿Qué se esconde en las sombras de nuestras vidas? La palabra de Dios nos invita a mirar hacia adentro. En el Salmo 139, 23, 24, David clama, «Escúchame, Dios mío, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Ver si hay algún camino malvado en mí, y guíame por el camino eterno». Ese grito debe ser nuestro, especialmente cuando nos sentimos distantes o desconectados del Señor. Quiere que nos preguntemos de nuevo, ¿qué he estado ocultando? ¿Qué me impide entrar en plena comunión con mi Creador? Cada uno de nosotros necesita exponerse al Dios omnisciente, porque Él puede ayudarnos a despejar nuestro camino. Es una búsqueda personal, un recordatorio de que debemos ir más allá de la superficie. Debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que la tentación y el pecado pueden afectarnos a todos. Hay un enemigo de nuestras almas que constantemente intenta hundirnos y se regocija cuando elegimos vivir en la ignorancia. Tenemos que combatirlo con la verdad de la palabra. Recuerda que esto es una batalla, y a menudo es más que simplemente luchar contra acciones erradas. También es luchar contra el orgullo que nos impide buscar ayuda. Debemos reconocer que somos imperfectos y necesitamos a Dios. El Señor es quien nos conoce completamente y, sin embargo, nos ama profundamente. Así que, mientras estamos en este diagnóstico espiritual, es importante entender que no estamos solos en esta lucha. El propio Dios simpatiza con nuestras debilidades. En el Salmo 103, 14, leemos, «Porque conoce nuestro cuerpo y sabe que somos polvo. Él entiende nuestras limitaciones y sin embargo sigue llamándonos de vuelta. Es este amor el que nos impulsa a reconocer nuestro estado y a volver a Él. El problema es que a menudo permanecemos indiferentes a su llamado y, al ignorar su advertencia, nos alejamos aún más. ¿Sabías que cada uno de nosotros a veces tiene la tendencia a desviarnos del camino correcto? La vida nos presenta distracciones y tentaciones que pueden llevarnos a tomar decisiones que no reflejan la voluntad de Dios. Por eso debemos estar atentos. La advertencia divina no es una condena, es una invitación a la transformación. Es el momento que Dios nos reserva, una oportunidad para reaccionar y cambiar. A menudo la gente espera grandes cambios, pero la transformación comienza con pequeños pasos de obediencia. Cuando aparezcan los signos, ¿qué deberíamos hacer? La respuesta es sencilla: busca a Dios con todo nuestro corazón. Es permitirle que opere dentro de nosotros, revele las áreas que necesitan ser transformadas y nos guíe de vuelta a casa. Cuando oramos, debemos hacerlo con sinceridad y un deseo genuino de atravesar las capas de nuestras vidas. No basta con decir solo las palabras. Estos tiempos de adoración y búsqueda deben ser auténticos y centrados en el propósito de encontrar una conexión profunda con el Creador. Vamos al fondo de lo que hay que afrontar. ¿Dónde hay resistencia en tu corazón? El Espíritu Santo quiere liberarte. Tienes que clamar a Dios pidiéndole que abra tus ojos y tu corazón. Refuerza tu determinación para cambiar. Esto puede significar abrirte a alguien en quien confíes, buscar apoyo y consejos, permitir que la luz de Dios entre en las zonas oscuras de tu vida. En Proverbios 19:20 se nos exhorta a escuchar el consejo y aceptar la instrucción para que podamos ser sabios en el futuro. Reconoce que la transformación es un proceso y la santificación lleva tiempo. No tienes que ser perfecto de inmediato, pero sí debes estar dispuesto. Es este deseo de crecimiento y cambio lo que agrada a Dios. Lo que realmente importa es la disposición del corazón para buscarle. Lo que Dios nos advierte puede parecer difícil, pero es por nuestro propio bien. Cada paso que damos hacia la luz es un paso en la dirección correcta. Así que hoy os invito a reflexionar sinceramente sobre vuestra vida. ¿Qué necesitas sacar a la luz? ¿Qué barreras te alejan de Dios? Es hora de enfrentarse a la realidad. Deja que el Señor saque a relucir estos elementos, porque Él es el único que realmente puede cambiar tu destino. En la cruz, Jesús ganó por nosotros y quiere que vivas en plena libertad. Es hora de despertar. Es hora de volver al camino de la verdad. Estamos aquí para recorrer este camino juntos, porque así nos hizo Dios, para la comunión y el crecimiento en el cuerpo de Cristo. Hoy, al mirar la realidad que nos rodea, es importante reconocer una verdad fundamental.
La transformación espiritual es una elección diaria, no un evento puntual. Cada día se nos desafía a elegir entre la luz y la oscuridad, entre la vida espiritual y la muerte. Como vemos en Deuteronomio 30:19, el Señor nos dice: «Los cielos y la tierra llaman hoy como testigos contra vosotros. Elegid la vida, para que vosotros y vuestros hijos viváis». Esta es una elección que requiere acción y compromiso. Cuando hablo de transformación, no me refiero solo a cambios superficiales o temporales. Hablo de una metamorfosis profunda que comienza en el corazón y se manifiesta en nuestras acciones. La palabra de Dios nos enseña que somos criaturas nuevas en Cristo. En 2 Corintios 5:17 encontramos la poderosa afirmación: «Por tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo». Quizá te preguntes: ¿cómo se aplica esto a mi vida? Es hora de dejar atrás los viejos patrones, dolores, resentimientos y limitaciones que te han frenado. A menudo, las cadenas que nos mantienen esclavizados son invisibles. Se forman a partir de creencias negativas, experiencias pasadas e incluso de las palabras que escuchamos a lo largo de la vida. Y si no enfrentamos estas cadenas, seguiremos viviendo según lo que dicten. A veces, podemos sentir que no somos dignos del amor de Dios o que no valemos nada. El diablo, ese acusador, lanza estas flechas de engaño en nuestras mentes, pero la Escritura nos da una respuesta poderosa. En Romanos 8:1 leemos que ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Esto es un grito de libertad. Sin embargo, lo que debemos entender es que esta libertad no es automática. Requiere un compromiso de nuestra parte para buscar esta verdad cada día. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo venga como un cirujano espiritual y realizar los cambios necesarios dentro de nosotros. Las heridas necesitan tratamiento. Los traumas deben exponerse a la luz de la verdad. Es entrar en un proceso de sanación que comienza con el reconocimiento. ¿Estás preparado para ello? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios deshaga las mentiras que has abrazado durante tanto tiempo? Te animo a que lo hagas como un acto de fe. El simple acto de abrirse a Dios y a los demás puede ser el primer paso hacia la sanación. No tengas miedo de entrar en ese espacio de vulnerabilidad. Dios no te llama a la vergüenza, sino a la libertad. Quiere que recuerdes quién eres realmente: un niño querido, redimido y elegido. Y a medida que avances en este viaje, verás que no estás solo. La comunidad que te rodea, la iglesia, los amigos de la fe, están aquí para apoyarte y animarte. La Biblia está llena de historias de transformación. Piensa en Moisés, que se sentía incapaz de liderar al pueblo de Israel, pero fue llamado por Dios para un gran propósito. O piensa en la mujer samaritana, que tuvo un pasado oscuro, pero se convirtió en una testigo poderosa del amor de Jesús. Su encuentro con Cristo no solo transformó su vida, sino que también impactó a toda su ciudad. Nos enseña que, independientemente de quiénes seamos o con qué vivamos, Dios puede transformarnos y usarnos para su gloria. Ahora, cuando miramos las dificultades, ¿cómo afrontamos los retos que la vida nos presenta? Es necesario entender que, incluso en las peores tormentas, Dios está presente. En el Salmo 46:1-2 encontramos consuelo. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda muy presente en las dificultades. Por eso no temeremos, aunque la tierra se transforme y las montañas se arrodillen en el corazón del mar. Esto es una joya para nosotros. Cuando las cosas se ponen difíciles, la respuesta no es alejarse, sino acercarse a Dios. Encuentra consuelo y seguridad en sus promesas. Sé que muchos de vosotros podéis estar enfrentando desafíos inmensos en este momento, algunos que parecen imposibles de superar. Puede ser una lucha con una adicción, una relación rota o incluso una crisis de fe. En momentos como estos, es vital recordar que Dios no solo es consciente de nuestras luchas, sino que es un Dios quien interviene. Cuando le clamamos, Él se mueve. En Jeremías 33:3, Dios mismo nos dice: «Llámame, y yo os responderé, y os mostraré cosas grandes y ocultas que no conocéis». ¿Crees que Él puede responder a tu llanto? Si no has experimentado esto, te invito con fe a rezar esa oración hoy. Clama al Señor, invítale a que te ayude en tiempos difíciles. Y mientras lo hacéis, tened cuidado. Dios puede manifestarse de formas que no esperas. Puede que utilice una palabra de un amigo, un pasaje bíblico que leas, o incluso un ministerio que te toque el corazón.
La belleza del camino de la fe es que, al mirar atrás, podemos ver cómo Dios ha tejido cada parte de nuestras vidas. Cada batalla, cada momento de incertidumbre, nos prepara para lo que viene después. Cree que hay un propósito en cada etapa de tu vida. En Romanos 5, 3, 4 vemos que nos alegramos en las tribulaciones, porque la tribulación produce perseverancia, perseverancia, un personaje aprobado, y el carácter aprobado, hope. Esa esperanza es una base que nunca fallará, así que hoy mira hacia adelante con esperanza. El camino puede ser largo y sinuoso, pero no estás solo. El Señor te rodea, te guía y quiere que confíes en Él con todo tu corazón. Los desafíos que enfrentas son oportunidades para un crecimiento maravilloso en tu fe. No tengas miedo de buscar ayuda o consejo. Estos recursos forman parte del plan de Dios para tu restauración. Disfrutemos juntos de este camino, caminando con fe y permitiendo que la luz del Evangelio ilumine nuestras vidas, transformando lo que ya no sirve y sacando a relucir la vida abundante que Jesús nos prometió. Es hora de abrazar este nuevo comienzo, la nueva estación que Dios ha preparado para ti. Ha llegado el momento de reconocer tu identidad en Cristo y vivir según ella. Lo mejor de Dios aún está por venir. A medida que entramos en esta nueva fase de nuestro camino, necesitamos profundizar en nuestra comprensión de la batalla que se libra a nuestro alrededor. La Biblia es clara al enseñarnos que, aunque vivimos en un mundo físico, no luchamos contra carne y hueso. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte: porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra las fuerzas del mal que habitan en los lugares celestiales. Esta es una verdad fundamental que no podemos ignorar mientras buscamos transformación y sanación en nuestras vidas. A menudo nos tienta ver nuestros desafíos como meras dificultades personales, como si fueran circunstancias aleatorias. Pero debemos reconocer que muchas de estas batallas tienen raíces espirituales profundas. El enemigo quiere alejarnos del propósito de Dios y debilitar nuestra fe. Utiliza las mentiras, la duda y la desesperación como armas para alejarnos de la verdad y el amor que encontramos en Cristo. Pero aquí va la buena noticia. Nuestro Dios es un Dios del combate. Es nuestro defensor y guerrero. En el Salmo 18:2 encontramos un recordatorio poderoso. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Este versículo es un grito de valor, pues nos asegura que cuando estamos en batalla, tenemos al Señor de los ejércitos de nuestro lado. Piensa en las veces en que te sentiste vulnerable. Fue en tiempos de tentación, duda o soledad. Es en estos momentos cuando debemos recordar quiénes somos en Cristo. El poder de la resurrección habita en nosotros. En Romanos 8:37, Pablo nos anima: pero en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. No solo eres un ganador, eres más que un ganador. Esto significa que, por formidable que sea la batalla que estés enfrentando, la victoria ya está asegurada en Cristo. Es esencial que nos armemos. En Efesios 6, Pablo continúa instruyéndonos sobre cómo protegernos. Finalmente, sed fuertes en el Señor y en su poder poderoso. Ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir las artimañas del diablo. La armadura de Dios no es un mero símbolo, es una estrategia divina para protegernos y prepararnos para la batalla. Cada pieza de esta armadura tiene una función vital que nos permite resistir el embate enemigo. Examinemos estas partes de la armadura del Señor. Primero, tenemos el cinturón de la verdad. Esta es la base de nuestra fe. La verdad de Dios nos mantiene firmes, y solo a través de ella podemos discernir las mentiras que nos rodean. Además, la coraza de la justicia nos protege del aluvión de acusaciones y condenas. Cuando nos vestimos con la justicia de Cristo, podemos enfrentar los ataques del enemigo sin ser afectados por sus dardos envenenados de desánimo. A continuación, tenemos los zapatos de la preparación para la paz del Evangelio. Nos recuerda la importancia de ser mensajeros de la paz en todas las circunstancias. Cuando caminamos en paz, somos una luz en medio de la oscuridad. El escudo de la fe es quizás una de las partes más significativas de la armadura. En tiempos de prueba, es la fe la que nos sostiene. Extingue los dardos ígneos del maligno, y por eso debemos nutrirlo constantemente a través de la palabra de Dios. Y no podemos olvidar el casco de la salvación, que asegura nuestra mente contra las mentiras del enemigo, ni la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la única arma que tenemos para atacar la oscuridad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó la palabra para repeler al enemigo. Esto nos enseña que necesitamos conocer y usar las Escrituras para combatir las mentiras que nos rodean.
La batalla no es solo individual, también es comunal. En Hebreos 10, 24, 25 se nos recuerda: y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras. No abandonemos la reunión de nosotros mismos como algunos suelen hacer, sino que nos animemos unos a otros. Nos necesitamos los unos a los otros en este camino. No es momento de aislarse, sino de unir fuerzas y fortaleceros como cuerpo. Mientras caminamos juntos, nos animamos mutuamente con fe, compartimos oraciones y nos apoyamos en nuestras debilidades. Aunque la batalla es constante, es importante recordar que las armas que Dios nos ha dado son poderosas para destruir fortalezas. En 2 Corintios 10, 4, 5 leemos: las armas con las que luchamos no son humanas, sino que tienen poder divino para destruir fortalezas. Destruimos los argumentos y toda pretensión que surge contra el conocimiento de Dios. El poder no viene de nosotros, sino del propio Dios que habita en nosotros. Nos fortalece, nos da audacia y nos pone a disposición armas espirituales que son eficaces para afrontar cualquier desafío. En este contexto de lucha, no podemos olvidar la importancia de la oración. La oración es nuestra línea directa con Dios. Es donde encontramos fuerza, dirección, y constantemente enceramos nuestra armadura espiritual. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la oración continua y la vigilancia en Lucas 18:1, afirmando que debemos orar siempre y nunca desanimarnos. Debemos estar alerta, porque nuestra fuerza se renueva cuando nos dirigimos a Dios, reconociendo la fragilidad de nuestros propios esfuerzos. Por último, siempre ten esperanza. En Romanos 15:13 encontramos una promesa poderosa: que el Dios de la esperanza os llene de alegría y paz mientras confíais en Él, para que desbordéis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa esperanza es nuestro ancla durante las tormentas. No importa cuán fuerte sea la lucha, siempre podemos confiar en que el Señor está actuando, incluso cuando no lo veamos. Él está a nuestra izquierda y a nuestra derecha, y nunca nos abandonará. Por eso, mientras continuamos nuestro camino, armémonos con esta verdad y esperanza. El Señor está con nosotros, y con Él somos más que conquistadores. La batalla es real, pero la victoria es segura. Avancemos juntos, luchando no solo por nosotros mismos, sino por quienes nos rodean, llevando luz a la oscuridad y esperanza a los perdidos. Y recuerda, la transformación que Dios desea lograr en tu vida no es solo para ti, sino para todos aquellos a quienes alcanzarás a través de su amor. Lo mejor de Dios está por venir, y el camino de la fe continúa. A medida que avanzamos en este camino, es imprescindible que reflexionemos profundamente sobre el poder de dar testimonio y compartir. Nuestro camino en la fe no es solo una experiencia individual, sino un rico tapiz entrelazado que Dios teje con las historias de todos nosotros. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo impactante que puede ser compartir tu historia? Apocalipsis 12:11 nos recuerda que lo vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Este versículo es una poderosa afirmación de que cada uno de nosotros tiene una porción del testimonio de Dios que puede transformar e iluminar la vida de otro. Nuestras experiencias de fe no son solo para el disfrute personal, tienen el potencial de inspirar y animar a quienes nos rodean. Cuando miramos nuestras vidas, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros lleva una historia. A veces, esta historia está llena de luchas, pruebas y en otras ocasiones, de victorias y alegrías. Sin embargo, es en las dificultades donde experimentamos el poder de Dios con mayor intensidad. A menudo, encontramos la verdadera razón de nuestra esperanza en los momentos más oscuros. El Salmo 66:16 nos invita a compartir nuestras experiencias. Venid y escuchad, todos los que teméis a Dios, y os contaré lo que habéis hecho por mi alma. Cada testimonio es un eco de la fidelidad de Dios y una luz en la oscuridad. Al hablar de sus maravillas, inspiramos a otros a confiar y perseverar en la fe. Piensa en un momento en el que estabas perdido o te sentiste sin esperanza. ¿Qué cambió eso? A menudo encontramos a alguien que nos dijo exactamente lo que necesitábamos oír, o alguien que compartió una palabra de ánimo que nos sacó de la oscuridad. Esa es la belleza de la comunidad. Estamos llamados no solo a vivir por fe, sino a compartirla. En Gálatas 6:2 encontramos una poderosa exhortación. Llevad los unos los demás las cargas,
y así cumplid la ley de Cristo. No podemos cargar con el peso de la vida solos. Dios nos ha dado para ser un apoyo en tiempos difíciles. ¿Cuántas veces hemos dudado en compartir nuestros desafíos por miedo a ser juzgados o por ser vistos como débiles? Pero la verdad es que cuando permitimos que se vean nuestras vulnerabilidades, creamos un espacio seguro para que otros también se sientan cómodos abriéndose. Es fundamental recordar que no estamos solos en este camino. Cada uno de nosotros tiene sus propias cargas, y la belleza del cuerpo de Cristo reside en cómo podemos llevar esos cargamientos juntos. Y hay algo que no podemos subestimar: el poder de la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18, estamos llamados a dar gracias en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios. La gratitud es un poderoso antídoto contra el desánimo. Cuando nos centramos en las bendiciones que recibimos, incluso en momentos difíciles, nuestra perspectiva cambia. Hemos llegado a valorar lo que realmente importa. Cuando cultivamos un corazón agradecido, empezamos a darnos cuenta de que cada pequeño detalle de nuestra vida es una expresión del amor de Dios. Nos mantiene con los pies en la tierra y nos ayuda a ver la luz incluso en las sombras. Es esencial que recordemos que nuestra vocación colectiva es ser luz en medio de la oscuridad. En Mateo 5:14, Jesús dice: Vosotros sois la luz del mundo. No puedes esconder una ciudad situada en una colina. Cada uno de nosotros está llamado a iluminar esa luz, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. El amor que hemos experimentado en Cristo debe desbordarse en la vida de los demás. Esto es amor activo, que se manifiesta en acciones y actitudes. Cuando somos testigos de lo que Dios ha hecho, no solo glorificamos su nombre, sino que animamos a otros a encontrar esperanza de nuevo. Reflejar regresa al potencial de forma concreta. Esta es una llamada espiritual, una llamada de servidores activos a la práctica comunitaria, como dice Pablo en Romanos 12:4-5. Así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros, y estos miembros no cumplen todos la misma función, así también en Cristo nosotros, que somos muchos, formamos un solo cuerpo, y cada miembro está unido a todos los demás. Cada uno de nosotros desempeña un papel único y esencial en este cuerpo. No importa lo pequeño o insignificante que parezca tu papel, sin ella, el cuerpo no funcionaría plenamente. En las Escrituras encontramos muchas historias de cómo Dios usó a personas comunes para lograr hazañas extraordinarias. Piensa en Moisés, que se sentía inadecuado e inseguro, pero Dios le llamó a liberar a su pueblo, o la historia de David, que se enfrentó a gigantes no por su propia fuerza, sino por la confianza en Dios. Cada historia nos revela que Dios no busca a los más capaces, sino a quienes están dispuestos a dejarse actuar por Él. Como ellos, podemos formar parte de un plan más grande cuando dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Al mirar hacia el futuro, es importante recordar que Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 nos asegura: Porque conozco los pensamientos que tengo sobre vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el final que esperas. Esta promesa nos llama a confiar en sus promesas, incluso cuando el camino es difícil. Porque, como en Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Cada dificultad puede ser una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Así que, mientras continuamos nuestro camino colectivo, os animo a que abracéis vuestro testimonio. Comparte tu historia sin miedo, aprende a amar en comunidad, ofrece apoyo a los demás y mantente firme en la gratitud. Que la luz de Cristo brille a través de ti. El Señor tiene un gran propósito: unirnos en nuestro camino espiritual. Juntos, podemos ser el cambio que este mundo necesita. El camino puede ser difícil, enfrentamos caídas, desánimos y dudas, pero con Dios a nuestro lado, sabemos que no estamos solos. Estamos juntos, como un solo cuerpo, luchando por la luz en un mundo de oscuridad. Y, recordando siempre que lo mejor de Dios está por venir, avancemos con la certeza de que nuestro camino en Cristo no termina en lucha, sino en victoria. Que todos vivamos con plena confianza en que, en todo, Dios nos está formando para reflejar su gloria. Avanzando en nuestro camino, reflexionemos ahora sobre un aspecto vital de la vida cristiana: la importancia de vivir con propósito y marcar la diferencia.
Cuando consideramos el llamado de Dios en nuestras vidas, nos enfrentamos a la verdad de que Él desea usar a cada uno de nosotros como instrumentos en sus manos. En Efesios 2:10 está muy claro, porque somos creación de Dios, hechos en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, que Dios preparó de antemano para nosotros. Esta es una realidad emocionante. Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros, que se entrelaza con el de los demás, formando una gran imagen de su obra aquí en la tierra. Una pregunta que muchos nos hacemos es, ¿cuál es mi propósito? Es natural, es humano. Todos buscamos sentido en nuestras vidas, un sentido que mueva nuestras acciones y decisiones. Cuando miramos las Escrituras, encontramos respuestas ricas y profundas. Por ejemplo, pensemos en Esther. Fue puesta en una posición de poder con un propósito específico, salvar a su pueblo. No esperó la oportunidad de encontrarla. Tuvo el valor de actuar, dándose cuenta de que, quizá, por un momento como este, había venido a este lugar. También estás donde estás por una razón, y esa razón puede ser clave para impactar la vida de alguien, o incluso la historia de las naciones. Sin embargo, a veces nos sentimos dudosos o temerosos ante el llamado de Dios. Debemos recordar que Dios no nos llama a hacer las obras con nuestra propia fuerza, sino a apoyarnos y guiarnos. En 2 Timoteo 1:7 leemos, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de mente sana. Esto significa que, por grandes o pequeñas que sean nuestras llamadas, estamos seguros de que la fuerza para cumplir estas tareas no viene de nosotros, sino del propio Dios. Al entregarnos a Él, podemos superar nuestros miedos e inseguridades y hacer espacio para que Él trabaje. Pero, ¿qué significa esto en la práctica, hermanos? ¿Cómo vivimos esta realidad a propósito cada día? Esto va más allá de simplemente ir a la iglesia o leer la Biblia. Es un llamado a una vida activa en la fe, a conectar con quienes nos rodean. En Mateo 5:16, Jesús nos dice, que tu luz brille ante los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Nuestra luz es nuestra capacidad para reflejar el amor y la verdad de Dios en nuestras acciones, palabras y actitudes. Esto se traduce en actos de compasión, servicio, amor y aceptación. Imagina lo diferente que sería el mundo si todos fuéramos proactivos actuando así. Si empezáramos a ver cada encuentro como una oportunidad para tocar una vida, cada interacción como un momento para compartir la esperanza que tenemos en Cristo. Esto requiere una actitud de disponibilidad y un corazón abierto. A veces, nuestras vidas pueden estar tan ocupadas que olvidamos parar y mirar a nuestro alrededor. Pero, hermanos, hay tanta gente que anhela un toque de amor, una palabra de ánimo. Está en nuestros corazones y en nuestras manos la posibilidad de ser portadores de esperanza para quienes se sienten atrapados o solos. Al considerar cómo podemos influir en la vida de los demás, debemos recordar el poder de escuchar. La comunicación abierta y correcta puede hacer maravillas. Al escuchar atentamente las necesidades de alguien, podemos conectar de una manera más profunda y significativa. Hay momentos en los que la simple disposición a escuchar puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. A menudo, las personas se sienten invisibles, olvidadas, pero cuando alguien se preocupa lo suficiente como para escuchar y mostrar empatía, existe un verdadero poder transformador. En Santiago 1:19 encontramos la instrucción: «Sabéis esto, hermanos amados, que todo oye rápido, que tarde en hablar, que se enfade con lento». Esto es esencial en nuestro paseo, reflejando el amor de Cristo. Además de escuchar, el apoyo activo es esencial. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a cargar con las cargas de los demás, y así cumpliréis la ley de Cristo. Esto implica que debemos estar dispuestos a involucrarnos personalmente en las luchas de nuestros hermanos y hermanas. Pregúntate, ¿cómo puedo ser una mano amiga? ¿Cómo puedo participar activamente en el crecimiento espiritual y emocional de los demás? Estos actos pueden generar una ola de ánimo y renovación que se extiende por toda la comunidad. Otro aspecto esencial del propósito es la perseverancia. A veces, la vida puede desafiarnos de formas que parecen insoportables. En Romanos 2:12 encontramos: «Regocijaos en la esperanza, sed paciencia en la tribulación, perseverad en la oración». Aquí Pablo nos recuerda que la perseverancia es una obra continua de fe,
Cada uno de nosotros pasará por pruebas, pero es en esos momentos cuando nuestro carácter se forma y nuestro espíritu se fortalece. Cuando nos mantenemos firmes en la oración y perseveramos en la fe, nos preparamos mejor para afrontar los desafíos y para servir a quienes nos rodean. La esperanza es el ancla de nuestras almas, y es en la espera del Señor donde encontramos la renovación. Isaías 40:31 dice: Pero los que esperan en el Señor renovarán su fortaleza, montarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Es una promesa gloriosa. Cuando confiamos en que el Señor está actuando, incluso en nuestros momentos de espera, somos capaces de avanzar, seguir adelante, brillar. A medida que avanzamos en este camino de fe, deseo que cada uno de vosotros abrace su propósito. No estás aquí por casualidad. Cada momento de tu vida tiene un significado mucho mayor del que puedes imaginar. Dios desea usarte donde estés, para tocar y transformar vidas. Es una vocación sagrada y noble, y mientras nos centramos en lo que Dios puede hacer a través de nosotros, recordemos siempre que lo mejor de Dios está por venir. Juntos, podemos marcar una diferencia significativa en nuestro mundo. Comprometámonos a ser mensajeros de esperanza, testigos de su luz y amor en cada aspecto de nuestra vida, que siempre estemos atentos a su voz, listos para ser usados, y vivamos con la seguridad de que estamos moldeando la eternidad a través de nuestras acciones. Nuestro camino de fe es solo el comienzo de grandes cosas que Dios tiene para nosotros. A medida que avanzamos en este camino espiritual, es fundamental que recurramos a un aspecto transformador que a menudo resuena en las páginas de las Escrituras: la importancia del amor. Dios es amor. 1 Juan 4:8. No es solo una afirmación teológica, sino un principio poderoso que debería guiar cada aspecto de nuestras vidas. El amor es la base sobre la que construimos nuestra fe y nuestra comunión, y también es el motor que nos impulsa a actuar en el mundo. Amar a Dios por encima de todas las cosas es la llamada que recibimos. En Mateo 22, 37, 39, Jesús nos enseña que el mayor de todos los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Pero este amor no debe detenerse ahí. Debe desbordarse y manifestarse en el amor al prójimo. El amor al prójimo es la prueba de nuestra verdadera relación con Dios. Si decimos amar a Dios pero no amamos a quienes nos rodean, ¿realmente entendemos el amor divino? El amor está vivo y está activo. Se expresa en acciones y decisiones cotidianas. Cuando miramos a Jesús, podemos ver el ejemplo perfecto de amor en acción. No solo predicaba sobre el amor, lo vivía. Ofreció su tiempo a los marginados, curó a los enfermos y pronunció palabras de esperanza a quienes se sentían perdidos. Desafió las normas sociales y religiosas en nombre del amor. Jesús nos llamó a ir y hacer lo mismo, amar radicalmente, amar incondicionalmente. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos aplicar este amor en nuestro propio contexto, cómo podemos amar a quienes nos rodean. Y eso incluye no solo a nuestros amigos y familia, sino también a quienes son difíciles de amar, a quienes nos han hecho daño, a quienes tienen opiniones diferentes, o incluso a desconocidos. El amor se extiende a todos. En Lucas 6:32, Jesús se burla de sus oyentes diciendo que amar solo a quienes nos aman no es suficiente, y nos exhorta a amar incluso a nuestros enemigos. Esto es un llamado a la madurez espiritual, una invitación a romper con la convención y reflejar la naturaleza de Dios en nuestras acciones. A veces el amor puede ser un sacrificio. A menudo, no se trata de cómo nos sentimos, sino de lo que estamos dispuestos a hacer. En Romanos 5:8 encontramos que Dios demuestra su amor por nosotros. Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la definición perfecta de amor sacrificial. Si estamos dispuestos a amar de la misma manera, debemos estar dispuestos a actuar en nombre de los demás, incluso cuando eso implique renunciar a algo que valoramos o incluso a nuestra propia conveniencia. Además, el amor debe ir acompañado de compasión. La compasión se traduce en un deseo genuino de aliviar el sufrimiento de los demás. Nos saca de nosotros mismos y nos empuja a actuar. En Mateo 9:36 vemos a Jesús conmovido por la compasión al ver a la multitud. No solo reconocía sus necesidades, sino que tomaba medidas para satisfacerlas. Si miramos a nuestro alrededor, veremos muchas multitudes que necesitan amor y compasión.
Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familiares e incluso extraños, todos necesitan sentir el amor de Cristo a través de nosotros. ¿Cómo podemos ser agentes de amor en un mundo tan necesitado? Podemos empezar con pequeñas acciones que se acumulan en grandes cambios. Una sonrisa, una palabra de ánimo, un acto de servicio o incluso una oración hecha en nombre de alguien. Cristo nos ha llamado a ser sal y luz. La sal preserva y la luz ilumina. Por lo tanto, tenemos un papel activo que desempeñar. Debemos ser proactivos en la búsqueda de oportunidades de amor y compasión. Y cuando amamos, no debemos olvidar que esto también implica perdón. El perdón es una extensión del amor y es esencial en nuestras relaciones. En Colosenses 3:13 se nos desafía a soportarnos unos a otros y perdonar cualquier queja que tengan unos contra otros. El perdón puede ser la parte más difícil del amor, pero es la clave para la verdadera libertad. Cuando guardamos rencor, no solo actuamos contra los demás, sino también contra nosotros mismos. El perdón sana, restaura y reconstituye. Nos libera del peso que cargamos y nos permite vivir plenamente. Por supuesto, esto no significa que las heridas desaparezcan sin esfuerzo. De hecho, el perdón suele implicar una lucha interna y en muchos casos requiere tiempo. Sin embargo, es maravilloso saber que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos da fuerza y nos da la fuerza para perdonar, incluso cuando parezca imposible. En Efesios 4:32, Pablo nos recuerda que debemos ser bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo nos perdonó. Vivir en el amor también significa crear entornos de inclusión. A través del amor, debemos acercarnos a quienes a menudo se sienten marginados o rechazados. El amor que se refleja en nuestra comunidad debe ser un amor acogedor. Que seamos conocidos como un hospital para pecadores, un lugar donde todos puedan encontrar gracia, sanación y restauración. Al mirar hacia adelante y trazar nuestro camino, que siempre tengamos presente Romanos 13:10. El amor no hace daño al prójimo, por tanto, el cumplimiento de la ley es amor. Que nuestro amor sea lo que nos guíe. Este amor se manifiesta a través de acciones prácticas y generosas, no solo en palabras, sino en obras solidificadas por intenciones puras y sinceras. Y mientras caminamos juntos en un espíritu de amor, debemos recordar que este camino no es fácil. Hay desafíos, hay dificultades, y hay momentos en los que podemos sentirnos desanimados. Pero es precisamente en este lugar donde debemos apoyarnos unos en otros, ser las manos y los pies de Cristo unos para otros. Que juntos seamos testigos vivos de la gracia y el amor de Dios, practicando la verdad del amor no solo entre nosotros, sino también atrayendo a quienes aún no conocen al Señor. Aprovechemos cada oportunidad para ser instrumentos de paz y amor, reflejando el carácter de Jesús en todo lo que hacemos. Que nuestras vidas y nuestra comunión sean un himno de adoración a Dios, un testimonio de que cuando amamos, realmente estamos cumpliendo esos mandamientos y viviendo el propósito mayor al que Él nos ha llamado. Que Dios bendiga nuestro camino y nos guíe por el camino del amor. A medida que seguimos explorando los temas profundos de nuestra fe, no podemos olvidar la importancia vital del valor en nuestro camino con Cristo. El coraje es una virtud esencial que nos permite no solo afrontar los retos y adversidades de la vida, sino también vivir auténtica y fiel al llamado de Dios en nuestras vidas. En Josué 1:9, Dios ordena a Josué: «No te he mandado yo, sé fuerte y sé de buen valor. No tengas miedo ni te angusties, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas». Esta exhortación no es solo un mensaje para Josué, sino un llamado a todos los que buscamos seguir al Señor. Ser valiente no significa no sentir miedo, significa actuar a pesar del miedo. Nuestro mundo está lleno de situaciones que pueden intimidarnos. Puede ser la presión del trabajo, la inseguridad en las relaciones, la incertidumbre de la vida o incluso el miedo a compartir la propia fe. No importa la forma que tome el miedo, la verdad es que necesitamos valor para avanzar. El coraje es el combustible que nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y lanzarnos a las promesas que Dios nos ha hecho. La vida de Jesús es un claro ejemplo de valentía. Se enfrentó a oposición, burlas y finalmente a la crucifixión, pero nunca retrocedió. En Juan 16:33 nos recuerda: «En el mundo tendréis tribulación, pero ten buen ánimo,
he vencido al mundo. Como Jesús, estamos llamados a superar las dificultades, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos da. Dios nos ha prometido que no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo habita en nosotros, permitiéndonos actuar con valentía y valentía, incluso en las situaciones más difíciles. Un ejemplo inspirador de coraje en la Biblia es la historia de Daniel. Cuando se le ponía en una posición en la que debía adorar a falsas deidades, Daniel no dudaba en mantenerse firme en su fe. Sabía que su devoción al verdadero Dios podía tener consecuencias graves, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo en nombre de su fidelidad. Su coraje e integridad no solo le protegieron, sino que también dieron gloria a Dios, y finalmente se convirtió en una luz en la oscuridad de Babilonia. Daniel 3. No es diferente en nuestras vidas hoy en día. Cuando elegimos vivir con valentía y fidelidad, podemos impactar a quienes nos rodean. Necesitamos ser instrumentos de transformación en nuestras comunidades. Un acto de valentía puede inspirar a otros a levantarse y hacer lo mismo. El mundo necesita ver creyentes que no tengan miedo de tomar una postura, que no tengan miedo de amar radicalmente y que no duden en decir la verdad con amor. En Romanos 1:16, Pablo declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Este es un llamado al valor para compartir el Evangelio con valentía, porque sabemos que es a través de este poder que las vidas se transforman. Sin embargo, vivir con valentía suele ser un reto personal. La vida cristiana puede llevarnos a momentos de duda e inseguridad. Por lo tanto, necesitamos cultivar el valor a través de la oración y la palabra de Dios. Cuando entramos en la presencia del Señor y buscamos su rostro en oración, nos fortalecemos. En Filipenses 4:6 y 7, Pablo nos enseña a no estar ansiosos, sino a presentar nuestras peticiones ante Dios, prometiendo que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones y mentes. Que la paz es clave para cultivar el valor que nos permite avanzar. Además, es esencial recordar la importancia de la edificación mutua. En Hebreos 10:24-25, no solo estamos llamados a reunirnos, sino a animarnos mutuamente a hacer buenas obras y apoyarnos mutuamente. En esos momentos de debilidad, cuando nos sentimos intimidados, el valor de uno puede inspirar a muchos. Necesitamos ser una comunidad que se levante y se apoye mutuamente, una comunidad dispuesta a afrontar los desafíos junta. El ánimo de un amigo o hermano en Cristo puede ser la diferencia entre la rendición y la victoria. Ahora, reflexionemos sobre cómo podemos ser modelos de coraje en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. A veces, el valor requiere un acto tan simple como decirle a alguien que estás rezando por él o ofrecer ayuda a alguien que está pasando por un momento difícil. Otras veces, puede implicar decisiones más significativas, como decir la verdad sobre tu fe en un entorno adverso. Es en pequeñas acciones donde se revela el valor. Estar presente, escuchar activamente, compartir experiencias y testimonios. Cada una de estas actitudes es una manifestación de coraje que puede influir en la vida de los demás. Recordemos también que a menudo se necesita valor para arrepentirse y buscar la reconciliación. Reconocer nuestros errores y fracasos delante de los demás requiere una fuerza interior que solo viene de Dios. Sin embargo, cuando damos este paso, no solo somos liberados, sino que también servimos como ejemplo de humildad y amor, demostrando que la verdadera fuerza se encuentra en la disposición a ser vulnerables. En tiempos de duda, recuerda que Dios está detrás de cada llamado que nos hace. En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribe: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sano juicio. Este versículo enfatiza que el valor a menudo se manifiesta en el poder, amor y disciplina que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Por tanto, no dejemos que el miedo nos hunda, sino que abracemos el valor que Dios nos da para cumplir nuestro llamado. Cuando reflexionamos sobre el valor en nuestras vidas, deberíamos preguntarnos: ¿cómo puedo actuar con valentía hoy? La respuesta a esta pregunta puede variar entre nosotros, pero lo que es común es la necesidad de perseverar en la fe y levantarse, incluso ante la adversidad. Retámonos a ser valientes en la forma en que vivimos, en la forma en que amamos y en la manera en que demostramos nuestra fe. En conclusión, seamos un pueblo valiente,
audaz en nuestro camino con Cristo, que afrontemos los desafíos no con timidez, sino con la confianza que surge de saber que tenemos al Señor de nuestro lado. Extendamos este valor a los demás, para que juntos podamos ser instrumentos de transformación en el mundo. Que nuestro ejemplo de coraje en amor y fe inspire a otros a hacer lo mismo, y que juntos reflejemos la luz de Cristo en cada situación de la vida. Que Dios nos fortalezca en este camino, dándonos el valor que necesitamos para vivir para su gloria. Al reflexionar sobre nuestro camino de fe, es vital no solo reafirmar la importancia del valor, sino también reconocer el poder transformador de la oración. La oración es el vínculo fundamental que nos conecta con Dios, la fuente de nuestra fuerza, sabiduría y dirección. Es en la oración donde encontramos guía y la capacidad de afrontar los desafíos de la vida cotidiana. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: No os preocupéis por nada, sino en todo, por oración y súplica con agradecimiento, hagáis que vuestras peticiones sean conocidas por Dios. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. A pesar de las circunstancias, la oración nos ofrece paz. Mira a tu alrededor. En un mundo lleno de incertidumbre, la oración se convierte en un refugio. Muchos están luchando con ansiedades, miedos e inseguridades. Lo que nos diferencia como pueblo de Dios es nuestra capacidad para buscarle en tiempos de crisis. Cuando oramos, afirmamos nuestra dependencia de Dios. Reconocemos que no estamos en control, sino que Él sí. Es una entrega, y esta rendición sería pura ilusión si no reconociéramos lo constantes que son los desafíos que enfrentamos. La oración, por tanto, no es un mero recurso, sino un estilo de vida. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, se nos exhorta a alegraos siempre, rezar sin cesar, en todo dar gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Aquí, Pablo nos recuerda que la oración debe ser continua, no solo en tiempos de crisis, sino en todas las áreas de nuestra vida. Debemos comprometernos con una vida de oración que siempre busque el rostro de Dios y esté en sintonía con su corazón. Además, debemos recordar que la oración no es solo conversaciones unidimensionales, es un diálogo. Cuando oramos, escuchamos la voz de Dios. Nos habla a través de su palabra, pero es en los momentos de oración cuando podemos sentir la dirección y el consuelo que solo Él puede ofrecer. ¿Cómo es tu diálogo con Dios? ¿Te tomas el tiempo no solo para las peticiones, sino también para escuchar lo que Él tiene que decirte? Alguien podría preguntar, ¿pero cómo puedo estar seguro de que Dios me escucha? La respuesta está en su palabra. En Jeremías 29, 12 y 13, Dios nos dice: Entonces me invocarás, y iré, y orad a mí, y os oiré. Y me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Dios nos asegura que cuando le buscamos sinceramente, Él responde. Esta es la certeza de la relación que podemos cultivar con el Creador. Cuando hablamos de oración, no podemos dejar de lado la importancia de la oración en comunidad. En Santiago 5:16 se nos instruye: Confesad vuestros pecados los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración hecha por un hombre justo tiene mucho efecto. Aquí, la oración se presenta como un acto colectivo, que fortalece nuestra unidad como cuerpo de Cristo. Cuando oramos unos por otros, no solo cargamos con las cargas de nuestros hermanos y hermanas, sino que también experimentamos la fuerza que proviene de la unidad. Imagina el impacto que podemos tener en nuestras comunidades si nos comprometemos a rezar juntos. Al formar grupos de oración, comenzamos a cultivar un entorno donde la presencia de Dios se manifieste de manera poderosa. Es en estos momentos de protesta cuando vemos vidas transformadas, corazones sanados y esperanza restaurada. El testimonio de la operación del Señor se convierte en un testimonio poderoso que puede impactar a muchos a nuestro alrededor. La oración también es clave cuando se trata de discernir los caminos de Dios en nuestras vidas. Necesitamos buscar constantemente su dirección en las decisiones que tomamos, ya sea sobre carreras, relaciones o ministerios. Y eso requiere no solo oración individual, sino también la sabiduría de buscar consejo en hermanos y hermanas en Cristo. Proverbios 15:22 nos enseña: Donde no hay consejo, los planes se frustran, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. La oración se convierte en la base sobre la que buscamos orientación y apoyarnos mutuamente. En medio de esta reflexión, me pregunto, ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a la oración?
¿Nos ha alejado la adrenalina de la vida cotidiana de esta relación tan vital? Es tan fácil permitir que las distracciones nos priven de la oportunidad de estar a la sombra del Todopoderoso. Debemos reservar intencionadamente tiempo en nuestra agenda para la oración personal, familiar y comunitaria, haciéndola una prioridad en nuestras vidas. Os invito, en este momento, a considerar un renovado compromiso con la oración. ¿Qué tal reservar un momento especial cada día para encontrarse con Dios? Deja que Él resuene en tu corazón y mente. Y cuando hayas completado ese tiempo, apunta las respuestas que has estado recibiendo, por pequeñas o grandes que parezcan. Reconoce y registra la fidelidad de Dios en tu vida. Esto se convertirá en un testimonio de su bondad, una fuente de fortaleza para ti y una forma de animar a los demás. Mientras continuamos este camino con la oración en el centro, recordemos que uno de los resultados visibles de una vida de oración es la transformación, no solo en nosotros mismos, sino en los demás. Todos conocemos a alguien que necesita desesperadamente un toque de Dios en su vida. En Efesios 3, 20, 21, Pablo nos anima diciendo que Dios es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es un testimonio del potencial que tiene la oración, que seamos conocidos no solo como personas que oran, sino como personas que ven las respuestas a la oración, que nuestras vidas estén llenas de testimonios de Dios obrando con poder. Cuando nos unimos en oración, las voces interiores se unen, y cuando llevamos nuestras preocupaciones y alabanzas a Dios, no solo estamos estableciendo una relación con el Creador, sino que también cultivamos una comunidad que refleje su gloria. Al final del día, la oración es más que un acto, es una forma de vivir. Que nos mantengamos firmes en la oración, confiados en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Comprometámonos juntos a ser un pueblo que clama al Señor, un pueblo que intercede, un pueblo que mira hacia las montañas y sabe que su ayuda viene del Creador de los cielos y la tierra. Que Dios nos reciba en oración y que esta práctica transforme nuestras vidas, nuestras comunidades y, quién sabe, el mundo entero. Mientras reflexionamos sobre la importancia vital de la oración, no podemos ignorar el papel esencial de la fe en nuestro camino con Cristo. La fe es la base sólida que sustenta cada paso que damos y nos da el valor para afrontar los desafíos que la vida nos presenta. En Hebreos 11:1, la palabra de Dios nos enseña que la fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Esta es una definición poderosa, ya que nos recuerda que confiar en Dios a menudo significa creer en sus promesas, incluso cuando no podemos verlas con nuestros propios ojos. La vida de fe no es una experiencia pasiva, sino un viaje activo. Cada día estamos llamados a vivir por la fe, y ese viaje está moldeado por las experiencias que hemos vivido, las pruebas que hemos afrontado y las promesas que hemos abrazado. A menudo encontramos historias en las Escrituras que nos inspiran. Abraham es un ejemplo notable. Respondió al llamado de Dios para abandonar su tierra natal, sin saber a dónde iba. En Génesis 2, Dios le dice a Abraham: «Sal de tu país, de tu linaje y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré». Imagina esto, una llamada sin detalles, sin GPS que te acompañe. Sin embargo, confiaba en Dios. Esto nos muestra que la fe a menudo requiere que salgamos de nuestra zona de confort y sigamos adelante, confiando en que Él tiene un plan mayor. La fe, sin embargo, es un viaje diario. No es algo que se active solo en las grandes decisiones de la vida, sino un atributo que debería impregnar todos los aspectos de nuestra vida diaria. En Romanos 10:17 encontramos un recordatorio alentador. La fe viene oyendo y oyendo por la palabra de Dios. Esto nos muestra cómo debemos nutrir nuestra fe, no solo de vez en cuando, sino de forma continua. La palabra de Dios es el alimento que fortalece nuestra fe. Cuanto más leemos y meditamos sobre ello, más crece nuestra confianza en Él. Como una planta que se vuelve robusta cuando recibe agua y luz, así nuestra fe crece en la presencia de Dios. Así que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste el tiempo de absorber la palabra de Dios? ¿Te has permitido transformarte por lo que has leído? A veces, entre las subidas diarias y las responsabilidades que llevamos, podemos descuidar esta parte esencial de nuestra vida espiritual. Debemos comprometernos a dar prioridad a la lectura de la Biblia
Tómate un tiempo especial para sentarte con la palabra y deja que te hable. Sus promesas son la base de nuestra fe. Así como necesitamos nutrirnos con la palabra, debemos entender que la fe se manifiesta a través de las acciones que tomamos. En Santiago 2:17 aprendemos que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esta considera que la verdadera fe debe traducirse en acciones. Tenemos que actuar según lo que creemos. Si creemos que Dios es fiel, debemos vivir de una manera que refleje esa convicción, incluso si las circunstancias nos desafían. Eso es lo que significa caminar por fe. Esto se ve claramente en la historia de la mujer con descendencia de sangre, que se encuentra en Marcos 5, 25, 34. Enfrentó muchas dificultades y, a pesar de ello, su audacia la llevó a tocar la vestimenta de Jesús, creyendo que así sería sanada. Este acto de fe no solo reflejaba lo que ella escribió en su corazón, sino también una determinación de buscar la ayuda de Cristo, creyendo que Él podía cambiarla. No se quedó de brazos cruzados, sentada en su dolor. Al contrario, tomó una acción valiente que resultó en su sanación. Así que debemos preguntarnos, ¿qué pasos de fe estamos dispuestos a dar en nuestra vida? En nuestro camino, también es importante recordar que la duda y el desánimo suelen ser compañeros no deseados de la fe. Podemos preguntarnos, ¿cómo podemos encontrar confianza en Dios cuando todo parece incierto? La respuesta está en dirigir nuestra atención al carácter de Dios. El Salmo 34:19 nos recuerda, la aflicción de los justos es grande, pero el Señor le libra de todos ellos. Esto no quiere decir que no vayamos a enfrentar dificultades, sino que incluso en medio de las luchas, Dios está activo y trabajando para liberarnos y guiarnos. En los momentos más oscuros, esta es la verdad que puede sostenernos. Además, el servicio a los demás es también una expresión práctica de nuestra fe. En Gálatas 5:13, Pablo nos dice, «Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad, pero no uséis vuestra libertad para dar ocasión a la carne, sino servidos unos a otros con amor». Cuando ejercemos nuestra fe a través del servicio, encontramos sentido y propósito que van más allá de nosotros mismos. El servicio transforma no solo a quienes ayudamos, sino también a nosotros mismos. Nos enseña humildad, generosidad y nos anima a mirar las necesidades de los demás. Por tanto, a medida que avanzamos, debemos tener siempre presente que la vida de fe puede estar llena de desafíos, pero también de recompensas. Uno de los resultados más significativos de una vida basada en la fe es la esperanza. Romanos 15:13 nos anima, y que el Dios de la esperanza os llene de alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza que surge de la fe nos motiva a seguir adelante, sin importar lo difíciles que parezcan las situaciones. Esta esperanza no se basa en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios tiene el control. Entonces, mirando hacia el futuro, ¿qué deberíamos hacer? El primer paso debe ser un compromiso renovado con nuestra fe. ¿Qué tal si cada día nos tomamos tiempo para buscar a Dios, escuchar su voz y alimentar nuestras almas con su palabra? Que seamos conocidos como una comunidad que practica la fe, no solo en palabras sino en hechos, sirviéndonos unos a otros y a quienes nos rodean. Debemos esperar que nuestras vidas se conviertan en un testimonio vívido de lo que Dios está haciendo. Y cuando enfrentamos desafíos, en lugar de rendirnos, deberíamos unirnos en busca de respuestas en la oración y la acción, que actuemos con fe, saliendo de la inacción y buscando activamente el propósito que Dios tiene para nosotros, que miremos nuestras dificultades, que recordemos la fe que nos conecta con el Creador, que esta fe se traduzca en esperanza, coraje y acción. Nunca debemos subestimar el poder de un pueblo que vive por fe. Que Dios nos acompañe en nuestro camino de fe, permitiéndonos hacer más de lo que podemos pedir o imaginar y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Que nuestras vidas sean testimonios de su fidelidad y amor en acción. Vamos juntos, como un solo cuerpo, abrazad esta fe que nos une y nos mueve. Al explorar la profundidad de este camino de fe, llegamos al aspecto fundamental de la oración, la intercesión. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance, y la intercesión nos permite interceder, no solo por nosotros mismos, sino también por quienes nos rodean. En Santiago 5:16 leemos, «Confiesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad por los demás, para que seáis sanados.
La oración hecha por un hombre justo tiene mucho efecto. Esto nos revela que nuestras oraciones tienen poder, y que la intercesión no es solo un acto de súplica, sino una forma de compartir la responsabilidad espiritual unos por otros. Cuando hablamos de intercesión, no puedo evitar recordar a figuras bíblicas que destacaron en este papel. Moisés, por ejemplo, se convirtió en intercesor del pueblo de Israel en varias ocasiones. Cuando Dios estaba a punto de destruir la nación por su rebeldía e idolatría, Moisés se presentó ante Dios, pidiendo misericordia. En Éxodo 32, 11, 14, apela a la bondad de Dios y pide que se retenga su ira. Este episodio pone de manifiesto la importancia de estar en posición de interceder, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Del mismo modo, el apóstol Pablo buscó constantemente interceder por aquellos a quienes servía. En Romanos 1:9, él afirma: «Porque Dios es mi testimonio de que te menciono sin cesar en mis oraciones, día y noche». Pablo entendió que la intercesión no era una tarea secundaria, sino una parte esencial de su ministerio y de su relación con la comunidad de fe. Sabía que rezar el uno por el otro era una forma práctica de mostrar amor y cuidado. Pero, ¿por qué es tan vital la intercesión? Porque, en última instancia, la oración intercesora nos conecta con el corazón de Dios. Cuando intercedemos, nos ponemos en sintonía con los propósitos de Dios y buscamos su voluntad en favor de los demás. Esta práctica puede tener un impacto significativo en la vida de quienes viven en nuestras comunidades y más allá. Cuando oramos por sanación, por liberación o simplemente por consuelo en tiempos difíciles, estamos permitiendo que el Espíritu Santo actúe a través de nuestras peticiones. Y, por supuesto, debemos recordar que intervenir significa estar dispuesto a cubrir el vacío por quienes necesitan nuestra ayuda. En Ezequiel 22:30, Dios dice: «Busqué entre ellos a un hombre que tuviera un muro, que estuviera delante de mí en la abertura por la tierra, para que yo no la consumiera, pero no he encontrado a nadie». Aquí vemos que Dios busca intercesores dispuestos a ponerse en primera línea, orando y clamando por ayuda y por cambio. Cuando estamos dispuestos a interceder, vemos cómo la batalla espiritual se intensifica en nuestro favor. Por eso, os pregunto a cada uno de vosotros: ¿a quién intercedéis hoy? ¿Quiénes son las personas en tu vida que están pasando por dificultades, dolor o incertidumbre? No podemos subestimar el poder de una oración en nombre de un amigo, un familiar o incluso un desconocido. En tiempos de crisis, es crucial que nos unamos como cuerpo de Cristo y llevemos las cargas de los demás en oración, como se menciona en Gálatas 6:2. Llevad los cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. La intercesión también nos desafía a ser más sensibles a lo que otros están experimentando. Cuando dedicamos tiempo a orar, nos permite no solo clamar por la ayuda de Dios, sino también reflexionar sobre las necesidades que nos rodean. Así, se convierte en un ejercicio de empatía y compasión que moldea nuestro corazón. Al escuchar las historias y luchas de nuestras comunidades, podemos convertirnos en instrumentos de la gracia de Dios. Además, la intercesión es una práctica que debe cultivarse en nuestras reuniones, en nuestro culto y en nuestros hogares. Es esencial que hagamos de esto una prioridad no solo individualmente, sino colectivamente. Los servicios de oración, los grupos pequeños y las reuniones de intercesión son valiosas oportunidades para unirnos como comunidad y alzar nuestra voz en nombre de quienes necesitan ayuda. Cuando nos reunimos en oración, nos convertimos en un cuerpo fortalecido, sostenido por la gracia de Dios. Y cuando hablamos de intercesión, no podemos olvidar el poder de la oración en medio de las crisis. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos da una promesa poderosa: «Y si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, reza, busca mi rostro, y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Esto es un recordatorio de que, en tiempos de necesidad, al buscar a Dios en la oración, Él es fiel para escuchar y actuar. Cuando nos unimos en la intercesión, damos paso a Dios para que actúe en situaciones que parecen irreversibles. Por tanto, al mirar nuestra experiencia de intercesión, debemos seguir mirando el ejemplo de Jesús y de otros grandes hombres y mujeres de fe. Nos muestran que la intercesión no es solo un acto individual, sino una llamada colectiva a buscar a Dios en nombre de quienes nos rodean. Cada vez que nos ponemos en la brecha, participamos en la obra de Dios y permitimos que se haga su voluntad en la tierra.
Así que os invito a comprometeros con la práctica de la intercesión. Empieza un diario de oración, donde puedas escribir los nombres y situaciones que necesiten tu lloro. Reserva tiempo cada día para dedicarte a la oración de intercesión, buscando el rostro de Dios en nombre de los demás. Y cuando el Señor responda, recuerda registrar las respuestas y reconocerlas como testimonio de su fidelidad y poder. En conclusión, que seamos una generación que clame al Señor, que intercede y se interponga en el vacío por los demás. Que nuestras oraciones sean como un suave incienso ante Dios, trayendo sanación, restauración y esperanza. Cuando estamos unidos en oración, determinamos por fe que no solo transformaremos nuestras vidas, sino que también impactaremos nuestro mundo. Que el poder de la intercesión comience a fluir entre nosotros y que juntos acojamos y cuidemos cada corazón, reflejando la luz y el amor de Cristo en cada momento. Amén. Al reflexionar sobre la riqueza de nuestro camino de fe, es esencial abordar un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que es de gran importancia: la perseverancia. La perseverancia es la cualidad de mantener el enfoque y la determinación en nuestro camino espiritual, incluso ante la adversidad. En Romanos 5:4 encontramos un principio poderoso. Y no solo eso, sino que también nos alegramos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza. Esto nos enseña que a través de las dificultades estamos moldeados y preparados para recibir la buena obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. La perseverancia es clave en nuestra vida cristiana, ya que vivimos en un mundo marcado por desafíos y tribulaciones. Nuestras dificultades pueden ir desde problemas personales y familiares hasta crisis financieras o problemas de salud. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos anima a centrarnos en Cristo y nos dice: «Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Esta afirmación es una poderosa declaración de fe que nos muestra dónde debemos depositar nuestra confianza. Cuando nos sentimos débiles y cargados, es en Cristo donde encontramos la fuerza para continuar. Me viene a la mente la historia de Job, un hombre que ejemplificaba la verdadera perseverancia. Lo perdió todo: su familia, sus pertenencias y su salud. Incluso ante tanto dolor y sufrimiento, Job no blasfemó a Dios. Al contrario, perseveró en la fe. En Job 13:15, él declara: «Aunque me mate, yo confiaré en él». ¡Qué fe tan extraordinaria! Job nos enseña que la perseverancia no es la ausencia de duda o dolor, sino la elección de confiar en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Su historia termina con una restauración extraordinaria, donde Dios le da el doble de todo lo que había perdido. Este es un recordatorio poderoso de que Dios recompensará nuestra fidelidad en tiempos difíciles. Por tanto, la perseverancia no es solo una resistencia pasiva al dolor, es una acción activa de fe. Es el acto de avanzar y seguir adelante, incluso cuando no veamos el camino que tenemos delante. En Hebreos 2:1-2 se nos exhorta a dejar de lado toda carga y pecado que nos obstina y correr con perseverancia la carrera que se nos ha encomendado, mirando hacia Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana es una carrera y que nuestro enfoque debe estar en Jesús. Debemos apartar la mirada de nuestras circunstancias y fijarlas en el autor de nuestra salvación. Cuando consideramos el concepto de perseverancia, es importante reconocerlo como un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23 nos presenta el fruto del Espíritu, donde la perseverancia o paciencia está listada entre otras virtudes. Esto significa que la perseverancia no es solo cuestión de fuerza de voluntad. Es una habilidad que crece en nosotros al permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo. A medida que profundizamos nuestra relación con Dios, Él cultiva en nosotros la perseverancia para afrontar los desafíos de la vida. La perseverancia también es vital en nuestra vida comunitaria. Estamos llamados a animarnos unos a otros a continuar en la fe. En 1 Tesalonicenses 5:11 encontramos la instrucción: «Por eso consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, como es costumbre entre vosotros». Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, nos animamos mutuamente a mantenernos firmes en los momentos difíciles. Compartir nuestras luchas y victorias crea un entorno propicio para que todos crezcan en fe y perseverancia. Visualiza por un momento a un corredor en una maratón. A veces puede sentirse cansado y abrumado,
y es aliado con sus compañeros de carrera que le gritan palabras de ánimo y apoyo, que encuentra la fuerza para continuar. Así también estamos llamados a hacer por los demás en nuestro camino cristiano. Estate atento a quienes te rodean. ¿Quién necesita tu apoyo? ¿Quién está enfrentando una tribulación que tú puedes ayudarle a soportar? También debemos recordar que, en la perseverancia, hay momentos de duda y cuestionamiento. Es normal sentirse abrumado. Es normal preguntarle a Dios, ¿por qué? Sin embargo, como cristianos, estamos seguros de que Dios no nos ha abandonado. En Isaías 41:10 nos promete, no temáis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Estoy luchando por ti. Te estoy ayudando y te sostendré con mi fiel mano derecha. Estos momentos de duda no deberían hacernos rendirnos, sino que sirven como oportunidades para fortalecer nuestra fe. La humildad al reconocer nuestras debilidades ante Dios nos hace depender más de Él. También vale la pena recordar que la Biblia está llena de promesas que nos animan a perseverar. En 2 Timoteo 4:7, Pablo, en su carta final, afirma con convicción, he luchado la buena batalla, he terminado el camino, he guardado la fe. Aquí vemos que la perseverancia se entrena día a día, paso a paso. Pablo, incluso ante el encarcelamiento, la persecución y las dificultades, permaneció fiel hasta el final. Esto nos inspira a luchar la buena batalla de la fe y a buscar la victoria en Cristo. Es fácil desanimarse, pero un corazón perseverante mira más allá de las circunstancias actuales. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda que las aflicciones de este tiempo presente no son dignas de ser comparadas con la gloria que se nos revelará. Cuando perseveramos, entendemos profundamente que nuestra espera no es en vano. En Cristo tenemos la promesa de una gloria mayor, algo que nuestros ojos aún no han visto, que nuestra mente aún no puede comprender. Es esta esperanza la que nos mantiene firmes, incluso cuando se acerca la tormenta. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión sobre la perseverancia, quiero animarte a que mires tu propio camino de fe. ¿Cómo has superado las tormentas? ¿Te has desanimado o has buscado fuerza en Cristo? Que seamos un pueblo que se eleva unido en unidad, perseverando en la oración y la fe. En cada viaje, recordemos, nuestra perseverancia está moldeada por el amor de Dios, que nos sostiene en cada paso. Miremos a Jesús, el modelo perfecto, y unámonos en amor y apoyo, animándonos siempre mutuamente a continuar, a confiar y a perseverar. Que Dios nos encuentre perseverando juntos hasta que llegue el glorioso día de su venida. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe, es vital que nos sumergamos en el tema de la confianza en Dios. Esta confianza es como la base de una casa sólida. Sin ella, cualquier estructura corre el riesgo de derrumbarse. En Proverbios 3:5-6 encontramos una instrucción clara. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Este pasaje nos enseña que la fe no debe condicionarse por nuestras limitaciones humanas. A menudo queremos entender cada detalle antes de entregarnos completamente a Dios. Necesitamos pasar de una mentalidad de duda a una postura de plena confianza. La confianza en Dios es más que una creencia, es un estado mental que transforma nuestra forma de afrontar los desafíos. En nuestras vidas es muy común encontrarnos con situaciones que nos desafíen a confiar. Puede tratarse de un problema de salud inesperado, un problema en el trabajo, problemas económicos o crisis de pareja. En momentos como estos, tenemos dos opciones: dejarnos abrumar por el miedo o confiar en que Dios tiene el control y que tiene un propósito mayor en todo. La elección es nuestra, y la verdadera paz viene de decidir confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. Piensa, por ejemplo, en la historia de Moisés. Dios le llamó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, pero Moisés dudó, cuestionando su capacidad. En Éxodo 3:11 pregunta, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? La inseguridad de Moisés es algo que muchos de nosotros enfrentamos, pero Dios responde con una promesa poderosa: ciertamente estaré contigo. Éxodo 3:12. Esa promesa aún resuena en nuestras vidas hoy en día. Cuando sentimos que no tenemos lo necesario para afrontar nuestros retos, es fundamental recordar que no estamos solos. Dios es nuestro compañero y Él es todopoderoso.
Es común que las incertidumbres de la vida provoquen en nosotros un deseo muy natural de control. Queremos planificar, organizar y asegurarnos de que todo suceda como queremos. Pero confiar en Dios requiere que renunciemos a ese control. En el Salmo 37:5 dice: Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y hará todo. Aquí se nos invita a dejar ir nuestras propias estrategias y confiar en la sabiduría divina. Cuando entregamos nuestros caminos a Dios, le permitimos dirigir no solo nuestras vidas, sino también nuestras ansiedades. La historia de David es otro ejemplo empoderador de confianza en Dios. David se enfrentó a poderosos enemigos, desde leones hasta Goliat, y su confianza estaba firmemente anclada en el Señor. En 1 Samuel 17:37, David le dice a Saúl: El Señor, que me liberó de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Su confianza no se basaba en sus propias habilidades como guerrero, sino en la fidelidad de Dios. A través de las palabras de David, vemos que la confianza está vinculada a la memoria. Recordaba victorias pasadas, y eso alimentaba su fe en el futuro. También necesitamos cultivar un recuerdo de nuestras experiencias con Dios, recordando los momentos en que Él nos ha socortado, fortalecido y dado la victoria. Además, la confianza en Dios está profundamente ligada a la gratitud. En Filipenses 4:6-7, se nos exhorta a preocuparnos solo por llevar todo a Dios en oración. Esta práctica de agradecer y entregar nuestras preocupaciones es una forma eficaz de construir nuestra confianza. Cuanto más damos gracias, más recordamos las bendiciones que hemos recibido, y esto nos permite ver la bondad de Dios en medio de las dificultades. La gratitud es una herramienta poderosa que aleja el desánimo y nos fortalece. A veces, la confianza en Dios también requiere valor. Necesitamos tener el valor de dar pasos con fe, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. El valor de confiar implica el deseo de avanzar, incluso cuando el camino parece poco claro. Recuerda a la mujer que tocó el dobladillo de la túnica de Jesús. En Marcos 5:34, Jesús le dice: Hija, tu fe te ha sanado, id en paz y libérate de vuestro mal. Esta fe que promueve la acción puede conducir a la sanación y la liberación. La confianza no se limita a nosotros como individuos. También debe ser un aspecto colectivo de la vida de la Iglesia. Como comunidad de fe, nos animamos mutuamente a confiar. En Hebreos 10:24-25 encontramos la exhortación a considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a la reunión de nosotros mismos, como algunos tienen la costumbre, sino admonestándonos unos a otros. La fe es contagiosa. Cuando compartimos nuestras victorias y testimonios de cómo Dios nos ha sostenido, fortalecemos el cuerpo de Cristo en su conjunto. Por ello, es vital que busquemos una relación más profunda con Dios, que vaya más allá de la simple creencia. La verdadera confianza implica someterse a Él regularmente. Esto significa orar a diario, leer su palabra, y permitir que Él opere en nuestros corazones. Cuanto más le conocemos, más razones encontraremos para confiar. Que Dios nos muestre en qué áreas debemos entregarle nuestro control y nos enseñe a confiar de manera radical. Al reflexionar sobre la importancia de la confianza, es fundamental también pensar en cómo esta confianza moldea no solo nuestras vidas, sino también el mundo en el que vivimos. Cuando confiamos en Dios, nuestras acciones reflejan esa confianza. Nos convertimos en testigos vivos, mostrando a otros que confiar en Dios es un camino seguro y transformador. En nuestra sociedad llena de incertidumbre, la luz de nuestra confianza en Dios puede traer esperanza y ánimo a quienes nos rodean. En este momento de reflexión, te invito a pensar, ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más plenamente en Dios? ¿Te sientes impotente ante las circunstancias? Que la respuesta a estas preguntas guíe tus pasos. Confiar en Dios es un acto de valentía, y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Cuando buscamos, encontramos descanso, y cuando confiamos, recibimos paz. Al final de este mensaje, que seamos una comunidad que viva en plena confianza en el Señor, que cada uno de nosotros, en cada desafío que se enfrente, sepa que hay un Dios que se preocupa, protege y guía. Que nuestra confianza en Dios sea como un faro que guíe a otros en la oscuridad, reflejando su luz y amor en un mundo que tanto lo necesita. Amén. A medida que seguimos explorando la profundidad de nuestra fe,
es fundamental hablar sobre la importancia de la esperanza. La esperanza es el ancla del alma, una fuerza poderosa que nos sostiene en las tormentas de la vida. En Hebreos 6:19, encontramos la descripción de la esperanza como un ancla segura y firme para el alma. Esta imagen es poderosa porque, así como un ancla mantiene estable un barco en aguas turbulentas, la esperanza en Dios nos mantiene firmes en tiempos de dificultad e incertidumbre. La esperanza es esencial en nuestro camino con Cristo. Sin esperanza, enfrentamos desánimo y desesperación. La palabra de Dios está llena de ejemplos que nos enseñan a mantener viva la esperanza. Recuerda la historia de Job, que, incluso en medio de la pérdida y el sufrimiento, mantuvo la esperanza de que Dios tenía el control. En Job 13:15, él declara: «Aunque me mate, yo confiaré en él». Eso es una declaración poderosa de fe y esperanza. Incluso cuando todo parecía perdido, Job nunca abandonó la creencia de que Dios era fiel. Por otro lado, veamos la historia del pueblo de Israel, que pasó años de esclavitud en Egipto antes de recibir la liberación. Durante largos periodos de espera y sufrimiento, se vieron desafiados a mantener la esperanza. En Éxodo 3:7, Dios le dijo a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor». Dios prometió liberarlos y cumplir su promesa. Este pasaje nos recuerda que incluso en medio del silencio y el dolor, Dios está escuchando y actuando en nuestro nombre, aunque no podamos verlo. La esperanza también se manifiesta en el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos 15:13, donde Pablo nos exhorta: «Ahora el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que permanezcáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Aquí, la esperanza se presenta como un regalo de Dios, un fruto del Espíritu que se manifiesta en nuestras vidas. La esperanza nos trae alegría y paz, permitiéndonos mirar al futuro con confianza. En un mundo que a menudo puede parecer sombrío, recordemos que la esperanza no es una mera expectativa, es una expectativa basada en las promesas de Dios. Lo que Dios ha prometido, lo cumplirá. En Jeremías 29:11 encontramos esta seguridad: «Porque conozco los pensamientos que tengo sobre vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte un futuro y una esperanza». Esta promesa nos anima a confiar en que, incluso en medio de la adversidad, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Es vital que cultivemos la esperanza en nuestra vida diaria. Esto ocurre a través de la oración, la meditación sobre la palabra y la comunión con otros creyentes. Cuando elegimos centrarnos en las verdades de Dios, somos capaces de contrarrestar las voces de desánimo y duda que a menudo surgen a nuestro alrededor. Las dificultades serán inevitables, pero la forma en que respondamos a ellas puede transformarse por la esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza debe comunicarse. Es un testimonio que no debe permanecer en nuestros corazones, sino que debe ser proclamado. Cuando compartimos nuestra esperanza con los demás, no solo animamos a quienes nos escuchan, sino que también fortalecemos nuestra propia fe. El apóstol Pedro nos enseña en 1 Pedro 3:15: «Estad siempre preparados para dar una respuesta a todo aquel que os pida una razón para la esperanza que hay en vosotros». Nos recuerda que la esperanza es contagiosa. Al hablar de nuestra fe, animamos a otros a buscar esa misma esperanza. Te invito hoy a reflexionar. ¿Qué esperas de Dios? ¿Cuáles son los sueños y promesas que ha plantado en tu corazón? Sé audaz al presentar tus expectativas ante el Señor. Romanos 5:5 nos asegura que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto significa que la verdadera esperanza no es una mera ilusión, sino una certeza arraigada en la experiencia del amor de Dios. En tiempos de desesperanza, es fundamental mirar a la cruz, donde se estableció nuestra esperanza. La resurrección de Cristo es la prueba suprema de que la muerte no tiene la última palabra. En 1 Pedro 1:3 leemos sobre un nacido de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestra esperanza está viva porque Cristo está vivo, así que, pase lo que pase, tu esperanza puede renovarse. Al terminar este mensaje, quiero animarte a que te aferres a esa esperanza. No dejes que las circunstancias moldeen tu fe, sino que tu esperanza en Dios te guíe. Que tus ojos siempre estén puestos hacia arriba, donde viene tu ayuda. Que vivamos como personas llenas de esperanza, reflejando la luz de Cristo en un mundo que la necesita desesperadamente. Amén.